Hola querido amigo, quería compartirte una palabra hoy que venía a mi mente, a mi corazón, algo que creo que es muy importante y es algo bastante serio para prestar atención. Yo sé que están pasando tantas cosas en el mundo que hablar de estos temas a veces parece como que no tiene importancia, pero firmemente uno cree que el mundo espiritual, hay un mundo espiritual que maneja lo terrenal y lo que estamos viviendo, ¿no? Todo nace por un tema espiritual en el ser humano. ¿Sí? Jesús cuando vino, tal vez vos dirás, ¿y con qué me quiere salir ahora? Pero la realidad es que Jesús cuando vino a este mundo, no vino a intervenir físicamente para acabar con toda la maldad que había en ese momento en su tierra. Cuando él llegó, en primer lugar, cuando él vino a su tierra, él nació en el pueblo de Israel, y nació como judío, porque vino a los judíos primero, como dice la palabra de Dios, porque esto es la palabra de Dios la que lo habla. Dios en el antiguo pacto había hablado a su pueblo Israel, el primer pueblo que Dios llama, así con nombre y apellido, que llama para hacerla su nación y para que sea una nación que sea luz a todas las naciones. Lo que sucede que después Israel podríamos decir que fracasó, no lo hizo y tuvo sus consecuencias. Cuando un Dios santo llama a una nación, a gente para que le sirva, y ésta se rebela contra su Dios, con el Dios que le amó, que le cuidó, que le libertó, tuvo después sus consecuencias, como ya sabemos, ¿no? El asunto que Jesús vino, la Biblia dice que Jesús vino primero a lo suyo, vino a su pueblo, nació como judío, primero vino a salvar a su pueblo y después a todas las naciones, ¿sí? Ahora, vemos que cuando vino Jesús, muchos esperaban que Jesús sea un líder, un caudillo que libertara físicamente a su pueblo del poder del imperio romano en ese momento. Sin embargo, Jesús no hizo eso. Jesús prometió que en el fin de los tiempos va a libertar a su pueblo Israel y también a todos los que somos hijos de Dios, los que hemos creído. Dios nos va a libertar de todo yugo que estemos viviendo en el mundo por la barbarie de los imperios y de lo que en ese momento suceda en el mundo. Jesús nos va a venir a libertar a todos también, aún físicamente. Pero en el momento que Jesús vino, y hasta el día de hoy, hasta que Él regrese, Él vino a traer una libertad espiritual, vino a tratar un problema espiritual en el ser humano. Y esto es lo que no entendió Israel, esto es lo que no entendimos nosotros, muchos de nosotros. Vino a tratar un problema espiritual. Jesús vino a tratar un problema espiritual en nosotros, a cambiar nuestro interior, nuestra vida espiritual, para poder cambiar lo externo también. Pero no le creímos o preferimos creer en otra cosa, no en el poder de Jesús, no en la palabra de Jesús, que en su palabra hay poder y hay salvación. Preferimos creer en otras cosas y no fijarnos en Cristo. Voy a hacer una comparación con lo que pasó con Moisés. En un momento, cuando, no sé si conocen la historia, cuando Dios saca a través de la mano de Moisés, ¿sí?, con su poder, Dios, obvio, guía a Moisés y saca al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto. Lo saca y abre el mar rojo, y sabemos todos los milagros que Dios hizo. Previamente las plagas de Egipto, luego Dios muestra su poder abriendo el mar para que crucen. Luego de allí Dios les da los mandamientos, lo que nosotros conocemos, los 10 mandamientos, como un montón de más leyes que eran para su pueblo, ¿sí? Pero sucede algo, cuando Dios lo llama a Moisés y Moisés va a la montaña, al monte, a recibir las tablas de la ley, se conocidas como las tablas de la ley, escritas por el dedo de Dios, porque lo escribe Dios en esa tabla, es lo que dice la Biblia, lo que explica la Biblia y lo que escribió Moisés, ¿no? Lo que dejó como testimonio, que Dios escribió esas tablas y da los mandamientos y las leyes para su pueblo. Dice que cuando estaba allí en el desierto, tardó 40 días, y el pueblo abajo, que no sabía nada de Moisés durante 40 días, ¿qué dijo? Dijo, pero este Moisés no viene, no sabemos si se murió, si lo mató a alguien, una bestia, algo, y está allá y no va a bajar más. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, dijo el pueblo. Hagamos algo. Primero dijo uno, pues dijo otro, como sabemos cómo se hace, ¿no?,
en la multitud, empezó a haber toda una manifestación y una rebeldía, y el pueblo que había visto cómo Dios lo había sacado de Egipto, las plagas, el mar abierto, la provisión de Dios en el desierto, que hay muchas cosas que suceden en el desierto que necesitan agua y Dios les da agua milagrosamente, les da alimento en el desierto de animales que no había, y Dios hace milagro y trae animales para que puedan comer, el maná del cielo, bueno, el pan del cielo, o sea, hay un montón de milagros y cosas. Vieron todo eso, pero cuando Moisés no vuelve, enseguida este pueblo dice, no queremos más a este caudillo, no queremos más a Moisés, y no sabemos qué pasará, y no sabemos qué pasa con el Dios que nos hizo tanto milagro anteriormente. Ya se estaban olvidando de este Dios y de lo que él pedía, ¿sí? Dios lo que pedía es que lo adoren en espíritu y en verdad. O sea, Dios lo saca de una nación de donde adoraban ídolos, estatuas, y adoraban cualquier cosa y hacían esculturas con representaciones como si fueran Dios, y Dios lo saca de él y le dice que eso no es lo que tienen que seguir haciendo. Bueno, cuando están en el desierto, en este momento, en esta situación, que no baja Moisés, dice, bueno, hagamos nuestros dioses, hagamos nuestros propios dioses, porque no viene Moisés y no sabemos qué pasó con Moisés ni sabemos que va a ser Dios, entonces hagamos nuestro propio Dios otra vez. Entonces dijeron, vamos a hacer a nuestra manera, a nuestra creencia, vamos a adorar a Dios como creemos, vamos a buscar a Dios como creemos, y vamos a seguir ahora según nuestro pensamiento y nuestra imaginación. Y cometieron el peor error, y Dios se enoja mucho contra eso, y se lo dice a Moisés, a tal punto de decir que los quiero destruir a todos, y Moisés dijo, no lo hagas, recuerda las promesas que le hiciste a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y después suceden algunas cosas en el pueblo y hay algún tipo de consecuencias por lo que hicieron, pero Dios no lo destruye a todos, ¿sí? Después solitos van cometiendo sus errores y recibiendo las consecuencias, pero Dios nos destruye a todos ahí. Ahora, ¿qué ejemplo doy? Lo que ha pasado ahora en nuestra historia, querido amigo, lo que ha pasado en nuestra historia de la religión. Dios habló la forma en que debemos amarlo, adorarlo, seguirlo, nos dio sus palabras para que adoramos a este Dios que no se manifiesta ni con estatua, ni con escultura, ni con imágenes. Dios habló claramente. Un Dios de amor, un Dios que habla a través de la misericordia, nos habló a través de su Hijo al entregarlo, y que quiere que creamos en Él como nuestro Señor, Salvador, que le abramos nuestro corazón, que cambie nuestro interior, pero nosotros seguimos insistiendo en lo exterior, que para llegar a Dios inventamos nuestras propias formas de llegar a Dios, nuestra propia religión, podríamos decir, levantando altares a cosas que no tienen nada que ver con Dios, inventando cada uno nuestro propio Salvador. Y no fue así, y no es así. Entonces, el mismo ejemplo en lo que cayó el pueblo de Israel en el desierto con Moisés, cuando no volvía, es lo que hacemos hoy por hoy. Es lo que ha hecho la humanidad durante 2000 años, después que Cristo vino y se nos mostró como se nos mostró, y nos habló del Padre como nos habló, y nos dio y nos volvió a mostrar su palabra a través de la predicación de los apóstoles también. A pesar de todo lo que hemos tenido, las manifestaciones que hemos tenido, de que Dios nos ha hablado de distintas formas, y de la misma forma seguimos inventando nuestros propios dioses, seguimos inventando cómo creer en Dios o cómo adorar a Dios a nuestra manera y a nuestro antojo, y eso está mal, querido amigo. Vos no tenés que adorar como a vos te parece a Dios, vos no tenés que creer o buscar a Dios como a vos te parece, no es como a vos te parece, es como Dios quiere, es como Dios lo mostró. Dios se mostró como un Dios único y verdadero, Padre celestial, Padre de todos, ¿sí? Que nos dio a su Hijo para reconciliarnos, porque nosotros merecíamos estar apartados de Dios por desobedecerlo tantas veces en la historia. Primero Adán y después todo lo que siguieron de Adán desobedecieron y hicieron las cosas a su manera y pecamos, hicimos lo malo delante de Dios. Dios nos reconcilia en Jesús su Hijo. Él dice, en mi Hijo ustedes reciben perdón, salvación y la vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en su Hijo Jesús. ¿A quién debemos adorar? A Dios el Padre, que es nuestro Creador, y a su Hijo Jesucristo, que es nuestro Salvador, que es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne, el misterio de Dios hecho carne en su Hijo. Por eso merecen la adoración, porque es Dios el Padre, Dios el Hijo y también Dios el Espíritu Santo, la Trinidad, ¿sí? Dios en tres personas, a Él adoramos, Dios nos mostró que a Él solo debemos buscarlo, adorarlo
pedirle y buscar su ayuda. ¿A quién debemos buscar la salvación? ¿Quién intercede por nosotros? Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jesús, al resucitar, se sentó a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Entonces, ¿quién es nuestro intercesor? ¿Quién es el que apela al Padre por nosotros? Jesús, no hay otro. Si otro quiere inventar otro mediador, es un invento humano, es un invento tuyo, de cualquier hombre o de cualquier religión. Jesús, Dios establece que el único mediador es su Hijo Jesús. Jesús dijo, ¿a quién tenemos que pedirle las cosas? Al Padre, en el Padre nuestro. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y habla todo el pan nuestro cada día al Padre. No habla de que hay que ir a otra persona, a otro ser. Habla a un ángel. No, habla al Padre. Entonces está establecido así. Dios lo estableció así. Es la forma de llegar a Dios. A través de su Hijo Jesús. ¿A quién hay que pedirle? A nuestro Padre. Jesús nos enseñó a quién dirigirnos, a nuestro Padre. ¿En nombre de quién? ¿Quién intercede? ¿Quién está quién está como mediador nuestro para que Dios nos perdone, nos escuche y nos salve? A través de Jesús. Esto enseña la palabra de Dios. Esto nos dejó dicho Dios a través de su palabra. Y recalcada por los apóstoles, recalcada por el Espíritu Santo a través de la historia. Pero dejada escrita todo en la Biblia, para que entendamos cómo llegar a Dios, cómo creer, cómo recibir perdón, cómo recibir salvación. Está todo escrito y establecido. Si alguien quiere inventar sus propios dioses, su propia forma de salvación, no es la de Dios. Y no crean que van a recibir el beneficio de Dios, por más que reciban algún tipo de aparente milagro. Dios estableció una forma y dijo, Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No podemos ni por Juan, ni por Pedro, ni por nadie. Ningún otro ser, ángel, ni nada. La Biblia dice, a través de el Hijo, a través de mí. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Así que, querido amigo, si estás errando en tu creencia, creyendo que a tu manera vas a llegar a Dios y que Dios te va a bendecir porque buscas tu propia forma, no la de Dios, te estás equivocando y estás lejos de Dios. Yo te animo a que busques la forma y camino que Él nos marcó y que creas en Jesús, en el Hijo de Dios, que es el único que te trae luz y sabiduría, y en su palabra, que es la que Dios nos dejó por el Espíritu Santo. Él, solo Dios, la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu pueden llevarte a tu salvación, a tu comunión con Dios y a una seguridad, aún después de esta vida, de que vas a estar con Él. Pero el camino te lo muestra Dios. No te equivoques, no inventes tu propia religión, y por más religión que vos conozcas, que sea milenaria, si no tiene este camino que Dios mostró, que es a través de su Hijo Jesús, y te habla de un solo Dios, Padre del cielo, a quien pedimos y recibimos todas las cosas, entonces es una religión equivocada, y estás haciendo una creencia equivocada, y no es del agrado, empecemos, no es del agrado de Dios. Dios te mostró el camino y la forma para llegar a Él. Si elegís otra, lamentablemente estás equivocado, querido amigo. Yo lo único que te digo, arreglate cuentas con Dios, entregale tu corazón a Dios, cree y aceptá a Jesucristo, que es el camino que Dios te mostró para llegar a Él, para recibir el perdón, la salvación y toda bendición. Reconciliate con Dios. Dios te ama, pero quiere que creas en Él de verdad. ¿Sí? Que Dios te bendiga. Ojalá puedas hacer una oración hoy y le puedas decir a Él, Padre, me entrego a ti, creo en ti, en el único Dios verdadero. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento por haber vivido sin ti, creyendo en una fe o en una creencia que no era la tuya. Y ahora acepto a este Dios verdadero, te acepto en mi corazón. Acepto a tu Hijo Jesús, que lo diste para salvarme, para perdonarme y para darme toda bendición. En el nombre de Jesús. Amén.